salir. Vivir sin ti es como no sentir el corazón latir. Vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo, no. Tú eres mi aliento, Dios, mi Salvador. Vivir sin ti es como no sentir en mi alma la alegría. Es como no mirar la luz de un nuevo día. Es como no sentir en mí vibrar la vida. Vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin la esperanza de mis logros y deseos que están en ti, mi Dios, están en ti. Oh Jesús, te necesitamos en nuestras vidas, Maestro bueno. Aleluya. Sí, Señor. Vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo, no. Tú eres mi aliento, Dios, mi Salvador. Vivir sin ti es como no sentir en mi alma la alegría. Es como no mirar la luz de un nuevo día. Es como no sentir en mí vibrar la vida. Vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin la esperanza de mis logros y deseos que están en ti, mi Dios, están en ti. Están en ti, mi Dios, están en ti. Gracias, Señor. Es importante, mi amado, que nosotros escuchemos la palabra. De hecho, la Biblia dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Amén. Así que el Señor pueda abrir nuestros corazones en el día de hoy para recibir la palabra del Señor. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6, verso 8. La semana pasada lo hemos tocado y como usted se dio cuenta ya hemos estado hablando acerca de un corazón hacia... No digo a las misiones porque realmente misiones implica mucho. La gran comisión, nuestra tarea, nuestra responsabilidad hacia de ir, predicar y hacer discípulos a las naciones. Amén. Así que Isaías capítulo 6, verso 8, quiero que usted pueda meditar en escuchar el clamor o escuchar un clamor. Amén. ¿Están conmigo ahí? Libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso 8, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted allí sentadito, pero medite en la palabra. Amén. Después oí la voz del Señor. Y subraya eso porque es importante, porque es interesante escuchar la voz del Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y antes de que usted haga esta misma respuesta, porque a veces nosotros somos así, hablamos más rápido de lo que pensamos,
quiero que repensemos una vez más en esta respuesta, en esta pregunta que el Señor nos sigue haciendo en el día de hoy. Han pasado miles de años desde que Dios hizo este llamado al profeta Isaías y sigue siendo el mismo llamado a la iglesia, a Jesucristo, a sus discípulos en el día de hoy. ¿Cuántos son discípulos de Cristo en este día? ¿Cuántos son seguidores de Cristo en este día? Dios sigue haciendo el mismo llamado que le hizo al profeta Isaías. Dios sigue haciendo el mismo llamado, sigue haciendo la misma pregunta. El profeta Isaías estaba viviendo días oscuros. Había muerto el rey y ahí entonces comienza a haber un caos en el medio del país, en Judá, en la nación de Judá. Hay problemas económicos, hay problemas de todo tipo, toda índole. Y es en medio de esa situación donde el profeta Isaías busca a Dios, comienza a buscar a Dios por una visión, algo que le diera a Dios. Y Dios le da la visión y ve el trono de Dios, dice en el capítulo 6, ve el trono de Dios completo en toda su majestad, en toda su gloria. Y es ahí en medio de esa experiencia donde el profeta dice, después oí, escuché. Y para mí es importante, mi amado, que usted y yo entendamos hoy y podamos escuchar lo que el Señor, nuestro Dios, nos tiene que decir en el día de hoy. Y no escuchó cualquier cosa según el profeta. La Biblia dice que escuchó la voz del Señor. En nuestros días, mi amado, estamos escuchando muchas cosas. Estamos escuchando montones de voces en el día de hoy. Pero la iglesia de Jesucristo debería estar enfocada y puestos los ojos y puestos los oídos bien atentos a lo que el Señor tiene que decir a su iglesia, a su pueblo. Y como usted vio en los videos, mi amado, la iglesia no es este edificio, la iglesia es usted y yo. Somos el cuerpo de Cristo, llamados para una misión, escogidos para una misión. Amén. No estamos viviendo tiempos diferentes a los del profeta Isaías. Estamos viviendo en tiempos oscuros. Estamos viviendo en tiempos de gran oscuridad y de gran incertidumbre. Hay decadencia económica, hay decadencia moral, espiritual, iguales que en los días del profeta. Pero en medio de todo esto, Isaías escuchó la voz del Señor. Y es mi oración, una vez más, digo, que hoy nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y por lo menos encontré 3 clamores que se levantan, 3 llamados que se levantan y que nos alertan a nosotros tenernos que pensar en la pregunta que hace el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Por lo menos hay 3 clamores que yo encontré en la palabra de Dios. Y el primer clamor que tengo es: tenemos que escuchar el clamor del cielo. Tenemos que escuchar el clamor del cielo. En Hechos capítulo 10, usted encuentra la historia. Pedro estaba en una casa, visitando una casa en Jope. Y había a unos kilómetros de distancia, había un hombre orando al Señor, buscando al Señor. Un hombre que no era judío, un hombre gentil. Su nombre era Cornelio. Encima de eso era capitán del ejército de Roma, odiado por el pueblo de Israel. Este hombre no podía entrar al templo. Y si entraba no tenía acceso a todo la parte donde Israel podía entrar, el pueblo de Dios podía entrar. Así que este hombre no tenía opción. Pero dice la Escritura que este hombre era piadoso y temeroso de Dios. Y en medio de esta visión, Pedro tiene hambre, dice la Escritura, sube a la azotea, tiene hambre. Y ahí pues Dios le da una visión o tiene un éxtasis. Y usted sabe la historia en Hechos capítulo 10. Pero en el versículo 19 y 20, mire lo que el Señor le dice a Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo él, anótelo, el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Acuérdense que este es el Espíritu, ¿sabe? El clamor mismo del cielo, ordenando a un hombre, a una tarea, a algo específico. El Espíritu de Dios le dice a Pedro: levántate pues y desciende, y no dudes, ni tan siquiera lo pienses de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y hay muchos Cornelios en nuestro día, mi amado. Gente que no está yendo a los templos. Gente que no tiene acceso a lo que usted y yo podemos en el día de hoy de adorar, de festejar. Gente que no tiene ni idea de lo que es un templo. Gente que inclusive tiene miedo de entrar a los templos porque piensa que le van a quitar el dinero.
Gente que por causa de muchos líderes eclesiásticos en el día de hoy, hay gente renuente de venir a un templo como usted y yo hoy si estamos sentados. Por culpa nuestra misma, hay gente que no quiere saber de la iglesia. Hay gente que no quiere saber de los templos. Pero esa gente está ahí necesitada de una palabra. Esa gente está allí necesitada de alguien que vaya y les predique a Cristo Jesús. Y el Señor los envía a usted y a mí, no a entrar al templo, sino a salir del templo. Venimos a la casa de Dios a bendecirlo, a orar, a buscar su rostro, pero nuestra tarea es salir a buscarlos. Es interesante porque Pedro acá no manda a estos hombres y le dice: vayan a donde está Cornelio y díganle que el próximo culto es el domingo a las 11 del día. O si no puede venir el domingo, que venga el miércoles, que a las 7 hay estudio bíblico. Eso no fue lo que hizo Pedro. Eso nunca fue lo que hizo Pedro. Y esta es la diferencia en los días de hoy. Nosotros pensamos que predicar la palabra de Dios es ir a invitar a la gente a que venga a la iglesia. Eso no fue lo que nos mandó el Señor. Dios no te mandó y ni me mandó a mí a traer gente a la iglesia. Dios nos mandó a nosotros a ser discípulos. Dios nos mandó a nosotros a testificar del nombre de Cristo Jesús. Y después podemos traerlos a la iglesia definitivamente para que se gocen con nosotros, con el pueblo. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro y nos deja saber en el versículo 26 de Hechos capítulo 10. Al ser llamado, vine sin... ¿Usted tiene la Biblia ahí abierta? Versículo 26. Vine sin replicar, vine sin protestar. Vine sin hacer tanto problema. Al ser llamado por Dios, al ser llamado por el Espíritu de Dios, vine sin replicar. Y yo estoy seguro que nosotros somos igual que el apóstol Pedro. Que cuando Dios nos llama a hacer lo que tenemos que hacer, vamos sin replicar. O somos de lo que dice, para eso está el hermano Marco, que es el que está enfrente del grupo de evangelismo, que vaya él. Para eso está el pastor. Para eso están los diáconos y los líderes de la iglesia, que vayan y prediquen. Yo tengo muchas cosas que hacer. Acuérdense que la semana pasada yo dije que lo que está en nuestro corazón, así somos nosotros, ¿no verdad? Lo que hay en nuestra mente, así somos nosotros. Si en nuestro corazón, si en nuestra mente no hay compasión por las almas, mi amado, nunca vamos a ir y predicar. Entonces el apóstol Pedro dice: fui sin replicar. Y ese es el llamado del cielo. Dios, mi amado, le está haciendo la misma pregunta y le está haciendo el mismo llamado a usted y a mí. Nos está diciendo: id y predicar el evangelio. Id, sean testigos míos. Yo los he llenado con el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios que nos da poder. Y la Biblia dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Así que yo no debería tener temor de hablar de él. Le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Verso 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Y ahora cambió, Lázaro no puede venir a donde yo estoy, pues entonces envíalo a la casa de mi Padre. Acuérdense que él está en un lugar de tormento. Y dice: ¿por qué razón quiero que vaya a la casa de mi padre? Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sabe que este mismo llamado lo tenemos nosotros y nosotros lo tenemos en la Biblia? Hay un llamado que viene de parte del infierno. Hay gente, mi amado, que se ha ido para allá porque no quiso escuchar la voz de Dios. Y este hombre, este rico dice: envía aunque sea Lázaro.
para que vaya y le predique a mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento, para que no pasen lo mismo que yo estoy pasando. Y la Biblia recoge que dice, ¿sabes qué? Tienen a los profetas, a ellos escúchenlo. Si yo voy a traducir en el día de hoy, ¿sabe lo que le diría el Señor? Ahí tienen a mis hijos. Ellos testifican de mí. A ellos, escúchenlos. Usted y yo, mi amado, sabemos lo que le espera a una persona que no cree en el nombre de Jesucristo. Usted y yo sabemos lo que le espera a una persona que decide no creer el nombre de Jesucristo, que decide no rendirse a los pies de Cristo Jesús. Usted y yo sabemos las consecuencias. Las consecuencias dice la Biblia que es perdición total, es muerte eterna, separación de Cristo por siempre. Una vida de sufrimiento y de tormento. La Biblia recoge que dice ese lugar será de crujir y de llorar todo el tiempo, crujir de dientes y llorar. Dice donde la polilla, donde el gusano no muere. Pero usted y yo sabemos las consecuencias que la gente por su propia decisión van al infierno. Usted y yo lo sabemos. Tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos compañeros de escuela, del trabajo, que están yendo en dirección hacia ese lugar. ¿Y saben qué? Nosotros ni tan siquiera le estamos estorbando. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted conoce a alguien que no ha entregado su vida a Cristo Jesús? ¿Usted tendrá algún compañero, algún familiar que todavía no conoce a Cristo Jesús? ¿Sabe lo que dice la Biblia, mi amado? Él irá a perdición eterna. Mientras usted se va a ir al cielo, él va a ir a perdición eterna. ¿Qué estoy haciendo? El Señor nos ha enviado. Usted sabe, ahí está el clamor del mismo infierno. Este rico está diciendo, por favor, envíen gente a mi casa, a mi familia, para que ellos no pasen lo mismo que yo estoy pasando. Yo no necesito, mi amado, a nadie que vaya al infierno y tenga una visión del infierno para que me diga lo que se espera allá. Nadie me tiene que enseñar eso. La Biblia me está diciendo que ese lugar es de tormento. Tengo familia, tengo amigos que amo, pero se van a ir al infierno si usted y yo no hacemos nada. Ni tan siquiera estorbarlos. Ni tan siquiera prevenirlos. Y si ellos deciden, pues bueno, esa decisión de ellos. Pero al menos decirle. Cuando usted vio este video me sorprende porque cuando usted y yo pensamos que estamos viviendo en un mundo y estamos viviendo en un país que es cristiano. 97% de los habitantes que están en la ciudad de Nueva York no tienen una relación personal con Cristo Jesús. 97. En el estado de Norte Carolina, 5.6 millones de personas no conocen el Evangelio. Entre Estados Unidos y Canadá, 256 millones de personas no conocen a Cristo Jesús. Eso es este país. Lo tiene al lado suyo. El clamor mismo del infierno. Tengo este otro llamado. Tenemos que escuchar el clamor del campo de labor. En Hechos capítulo 16 veo este clamor. Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. El Espíritu de Dios le dice a Pablo, pasa a Macedonia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. En el versículo 6 del capítulo 16 de Hechos, la Biblia dice, y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y en el verso 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Este es el llamado de ir hasta lo último de la tierra. Este es el llamado de ir hasta lo último de las naciones. De ir y predicar la palabra a otros lugares, a otras etnias, a otras tribus, a otros pueblos que necesitan escuchar el poderoso nombre de Jesucristo. Y esto me preocupa, mi amado, porque nosotros a veces estamos concentrados y con las mejores disposiciones de ir a otros países a predicar el Evangelio cuando hay mucha gente que se está perdiendo alrededor nuestro. Y sinceramente creo, mi amado, que en los días de hoy los viajes misioneros en las iglesias en los Estados Unidos se ha convertido más en un viaje de turismo que un viaje misionero. Una oportunidad para conocer a otros países. Y como dije la semana pasada, creo que nosotros tenemos un fenómeno que ningún otro país tiene. En lugar de nosotros ir a las naciones, Dios nos ha traído a las naciones. Y usted puede salir a cualquier lado, sobre todo en esta ciudad donde es la ciudad que tiene el récord de habitaciones por milla cuadrada, de hoteles. Todas las naciones vienen a este lugar para aprovechar los parques de diversión. Usted se va a encontrar gente de cuánto lugar hay en este país. Y en esta ciudad específicamente tenemos la opción de predicarle a las naciones. Tenemos la opción de ir y predicar. Por eso lo único que tenemos que hacer es mirar alrededor nuestro. Y si ponemos atención a lo que vemos y escuchamos estos tres clamores, vamos a ver la necesidad en cualquier lugar que vayamos. Son los mismos tres clamores que que podemos escuchar nosotros, los mismos tres clamores que tenemos en el día de hoy. Ahora, una vez más, te invito a que escuches una vez más la voz de Dios haciéndonos la misma pregunta que le hizo al profeta Isaías. El Señor está en su trono, vestido de gloria y de majestad. Y desde allí el Señor nos dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios nos ha dado un privilegio, mi amado, que no se lo dio a ningún ángel ni a ningún otro. Nos ha dado el privilegio de testificar del nombre de Cristo Jesús. No se lo dio a los ángeles, aunque puede hacerlo. Se lo dio a usted, se lo dio a mí. Una vez más, quiero que escuche la pregunta de su Dios, del Dios que usted le sirve, del Dios que hasta hace poco nosotros estábamos levantando nuestras manos y ofreciéndole adoración, diciéndole al Señor: este es mi deseo, servirte, honrarte a ti. Y anteriormente cantamos: heme aquí, envíame a mí. Realmente esa es nuestra oración. Y como decía el video, esto no es un plan B, no es una opción. Dios nos ha mandado, es un mandato. La Biblia dice ir, es mandato, es un command. Vayan. Mientras van, le expliqué la semana pasada, testifiquen. No hace falta ir a un seminario para testificar la grandeza de nuestro Dios. No hace falta ir a 4 años de seminario para testificar de lo que Dios ha hecho con nosotros. No hace falta ir a un curso para saber que Dios es bueno. Lo único que tengo que decirle a la gente, mi amado: Dios es bueno. Es tan bueno que vino y murió por ti para darte vida. ¿Es complicado?
No es complicado. Nosotros lo hacemos complicado. La predicación del evangelio nosotros la hacemos complicado. La proclamación del reino de Dios nosotros lo hacemos complicado. Pero realmente no es complicado. Y este es el mandato, escúcheme, no del pastor Esdras, no es el mandato de ningún hombre en la tierra, es el mandato del mismo Dios, nuestro Padre Celestial. Mi responsabilidad, mi amado, y vuelvo y digo, el ir y predicar el evangelio es mi responsabilidad, no es un don, no es una gracia, es mi responsabilidad. Día a día la gente se va al infierno, día a día hay gente que se está yendo a una eternidad sin Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mi oración es en el día de hoy que nuestra respuesta sea la misma que hizo el profeta Isaías. Que usted y yo hoy podamos responder a esa pregunta. Y poder responder afirmativamente, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero no una respuesta de labios hacia afuera. Usted sabe lo que nos vamos a enfrentar allá afuera. Usted lo sabe. Si no lo sabe, quiero recordarle una vez más. Va a ser atropellado. Se van a burlar de usted. Le van a decir fanático. Le van a decir loco. Tal vez vaya a ir a la cárcel por predicar el nombre de Cristo Jesús. Tal vez tengamos que morir por causa de Cristo Jesús. Tal vez. Pero en ese día vamos a poder encontrar a miles y miles de hombres y mujeres que por causa de la decisión suya y la decisión mía de ir y obedecer el mandato de Dios, un día lo vamos a encontrar en la eternidad. Y es en ese día donde yo quiero escuchar la voz de mi Señor decir, escuchar con voz audible mi nombre, escuchar su nombre. No puedo esperar ese día cuando el Señor pueda decir con voz audible, José Luis, Zulma, Delia, Madeline, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. No habrá otro día más glorioso como ese. ¿A quién estamos estorbando, mi amado? ¿A quién estamos estorbando? Somos el plan A de nuestro Señor. Y no hay plan B. Nuestra tarea es de ir y hacer discípulos. De ir y enseñarles que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado a guardar. Esa es nuestra tarea como seguidores de Cristo Jesús.